Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en XR Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que hablamos acerca de seguridad alimentaria. No nos vamos a meter al tema de soberanía alimentaria, nos vamos a quedar en seguridad alimentaria porque este es un tema del cual varias organizaciones, desde la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y luego un sinfín de organizaciones a nivel internacional están advirtiendo de los peligros de caer en inseguridad alimentaria, en algunos países caer en hambruna. Ya hay algunos países de África que están en ese estado empiezan a tener hambruna. Y luego está la región americana, que es susceptible también de tener problemas alimentarios. Justamente para hablar sobre este tema está con nosotros Adolfo Hurtado, que es especialista, de sociólogo. Hemos conversado con él sobre varios temas, pero él es especialista justamente en seguridad y soberanía alimentaria. Un gusto, Adolfo, poder platicar con vos. Mucho gusto, Néstor, y muchísimas gracias. Tal vez solo agregaría en lo que comentaste sobre lo que dicen las agencias internacionales sobre las vulnerabilidades en este tema. Es que realmente las regiones más vulnerables en este momento a la inseguridad alimentaria por la situación actual son el sur sahariano en África, como vos señalaste, pero la otra región es Centroamérica. Centroamérica es la segunda región potencialmente más afectada desde la crisis que se viene. Y no es una crisis menor, es una crisis comparable, tal vez peor, esperemos que no, a la crisis de 2008, 9, 10, 11 que tuvimos. ¿Ves? De hecho, vamos a ocupar el contexto del análisis de esta crisis anterior para ver qué elementos son, digamos, continuos de esto de aquí, cuáles elementos son nuevos y por qué va realmente a generarse vulnerabilidad. Y eventualmente, si nos da tiempo, cuáles son las opciones, que no son muchas, para podernos defender en el corto plazo de esta situación. Justamente este tema de la seguridad alimentaria en días recientes lo ocupaba o lo abordaba el presidente Ortega, al decir que Nicaragua tiene casi el 100% asegurado no era el presidente Ortega, miento. Fue a propósito de la declaración del comandante Ortega acerca de reducirlo o de ajustar los presupuestos, que se hicieron comentarios asegurando que Nicaragua tenía casi el 100% de capacidad de abastecimiento alimentario, casi el 100%, que se estaba trabajando en esa línea para garantizar luego el tema de soberanía alimentaria total en Nicaragua, ¿no? Pero que el tema de seguridad estaba garantizado, decían los comentarios. Este tema de seguridad alimentaria, Adolfo, no es un tema que parte de la operación militar rusa en Ucrania. Es decir, esto solamente pone un peso más en el problema de la seguridad alimentaria. Lo cierto es que en el 2020, con el COVID, empiezan nuestros problemas de seguridad alimentaria, por cuanto la producción a nivel mundial se ve reducida. A ver, fíjate que la complejidad de la seguridad alimentaria, que es esa capacidad de que todas las personas coman todo el tiempo las cantidades necesarias en alimentos, tanto a nivel energético como a nivel nutricional, tiene la complejidad que depende de muchos factores, ¿verdad? Y algunos de estos factores dependen de los temas nacionales, hay otros factores que no dependen de los temas nacionales. Es decir, cuando se dice Nicaragua tiene 100% garantizado la autosuficiencia alimentaria, habría que ver qué es lo que se ha hecho desde la última crisis. ¿Ves? Para eso, pero aún cuando eso fuera verdad, no es garantía de que la seguridad alimentaria esté garantizada. Y vamos a ir viendo algunos elementos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con los modelos productivos alimentarios que hemos desarrollado
que hemos mantenido, no solamente en Nicaragua, en toda Centroamérica, en todo el mundo, la verdad, y que genera en este momento grandes vulnerabilidades. ¿Ve? Entonces, no sé por dónde comenzamos, tal vez por lo global. Empecemos por lo global. Empecemos por lo global. Empecemos por lo global. A ver, el contexto. Partimos de una situación donde los precios de los alimentos están en su punto más alto prácticamente desde en realidad están en su punto más allá de lo que fue la crisis de 2008, 2009, 2010. Es decir, en este momento los precios están más caros en el tema de los alimentos. De hecho, están más caros del punto más alto que se alcanzó en materia de precio real de los alimentos, que es la crisis de 1974, después de la famosa choque del petróleo. Es decir, nunca en la historia reciente, digamos en los prácticamente 60 años que llevamos midiendo el índice de los precios de los alimentos, nunca había estado tan alto, ¿verdad? Eso significa que ya de por sí va a haber un problema de acceso a las poblaciones más vulnerables, más pobres, con menos capacidad de acceso a los alimentos de entrada. Eso tiene que ver, ahora vamos a decir, ¿qué tiene que ver esto con Nicaragua? Porque vamos a ir agarrando estos elementos y lo vamos a ir bajando a Nicaragua o Centroamérica, porque es exactamente igual. Gran parte, unos países más, otros países menos, gran parte de los alimentos como, bueno, todo el trigo prácticamente, una buena parte del maíz, son importados. Esto significa que nosotros somos tomadores netos de precios. Si sube el precio allá, sube el precio aquí. El problema es de que la producción pecuaria, como por ejemplo la de los pollos y la de los huevos, que son la proteína de acceso animal de las personas con menos recursos, es decir, la proteína más barata, es de muy buena calidad, sobre todo la de los huevos es muy buena calidad, y es la más barata. Aunque nosotros produzcamos en Nicaragua y en Centroamérica todo el huevo que nosotros necesitamos, ese huevo va a ser más caro inevitablemente. ¿Por qué? Porque casi la totalidad de sus alimentos viene de afuera. ¿Ve? Entonces, quiere decir que las personas con menos recursos económicos, en principio, van a tener menos acceso a la proteína animal de calidad. Ese es un problema. Después, elementos como el pan o elementos como la tortilla, más, digamos, al norte de Centroamérica que en Nicaragua, pero en cuestión de la tortilla igual, nosotros somos consumidores de maseca, no es maíz nicaragüense, va a encarecerse, inevitablemente. Entonces, solo en ese contexto de precio de los alimentos, ya Centroamérica tiene un problema. Y Nicaragua también va a tener ese problema. A ver, te pregunto, ¿el maíz que producimos en Nicaragua no es suficiente? Yo estoy claro de que se ocupa, por ejemplo, el maíz, la harina de maíz importada para hacer las tortillas. ¿Ah? Porque eso representa, digamos, una cosa más fácil. Más que un asunto de precio, me parece que representa es más fácil poder hacer las tortillas, porque nada más le agregas agua, haces la masa y palmear. Mientras que el otro, hacerlo de maíz, significa poner a nesquizar el maíz, llevarlo al molino, si acaso no tenés molino en tu casa, sino es molerlo a mano para producir la masa. ¿Ah? Es decir, implica más trabajo. No tenemos nosotros suficiente maíz como para dejar de depender, o no producimos en Nicaragua suficiente maíz como para dejar de depender de las harinas de maíz. Mira, la respuesta podría ser que sí. Después vamos a ver otro factor, pero a esa pregunta concreta la respuesta podría ser que sí. El problema es lo que vos dijiste. Es decir, la gente ocupa más seca para producir maíz, la tortilla, por un tema de costo y por un tema de productividad. ¿Ves? Porque si producir la harina de maíz
ya te ahorraste parte del proceso, ya no tenés que esquizar, ya no gastas en leña, gastas menos en transporte y además tiene un problema de durabilidad entre que vos producís la masa esquizada y tenés que procesarla. ¿Ves? Todo tiene un límite, ¿ves? Y tiene un costo. Entonces, ¿cuándo la gente va a pasarse a este otro proceso? Cuando los costos y las productividades se equiparen. ¿Ves? Es decir, para que eso se equipare, inevitablemente la tortilla va a ser más cara para todo el mundo. Aunque tenga la soberanía garantizada, pero lo vas a hacer a un costo de precio. ¿Me explico? Entonces, es decir, el hecho de que las personas puedan acceder a la tortilla va a ser más caro, inevitablemente, cualquiera de las opciones. ¿Ya? Y eso solo por el tema de los precios, porque todavía hay otros factores, ¿ves? Que no estamos viendo, porque hay que evitar ahora y tener mucho cuidado con el error que se cometió en la crisis anterior de 2008, 2009, 2010, que subieron los precios de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que dijeron muchos especialistas? Es hora de producir porque los precios van a estar altos, los productores van a ganar mucho. Y tuvimos la crisis de los microcréditos porque los productores no ganaron mucho, se endeudaron mucho, pues no ganaron mucho. ¿Ve? Entonces, hay que entender por qué sucedió eso. Porque las condiciones que en 2008, 2009, 2010 llevaron a que eso sucediera son las mismas que están vigentes ahora, en ese sentido. ¿Me explico? O sea, porque hay otros costos. Es decir, ok, el precio y el procesamiento es un costo, pero después tenés el costo del petróleo y tenés el costo de los fertilizantes. ¿Ves? Sí, efectivamente. Mientras en Nicaragua, de alguna manera, por lo menos eso es lo que se ha anunciado, se están destinando recursos importantes para evitar que los precios de los combustibles suban al consumidor, sus precios al consumidor se eleven. El gobierno ha decidido utilizar fondos propios para subsidiar estos combustibles. De manera que ya esta es la 7ª semana en que tenemos los precios del combustible congelados en tiempo, pero estamos hablando que está casi a 50 córdobas la gasolina súper, arriba de los 45 la gasolina regular y un poco arriba de los 40 el diésel, lo que es un precio bastante más elevado con respecto al año pasado, por ejemplo, a diciembre, noviembre del año pasado. Pero bueno, la idea del subsidio ha sido que nada por el precio de los combustibles se dispare. Es decir, que no se diga que hay una elevación de precios al consumidor en los productos a causa de los precios de los combustibles. Esa es la razón del subsidio. Aquí en Nicaragua, por lo menos. Otros países han tomado otras decisiones, ¿no? Quitar impuestos, temas así por el estilo. Si querés, hacemos una primera pausa, Adolfo. Y volvemos sobre los combustibles. Bien. Dale, pues. Regresamos entonces. Estamos en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo, a propósito de seguridad alimentaria. Decíamos antes de la pausa que el tema de los combustibles, y efectivamente el tema de los combustibles es uno de los factores que contribuye al encarecimiento de los productos en general y de los productos alimenticios en particular. Hay que recordar que junto con los combustibles estamos hablando también de los agroquímicos, los fertilizantes, de todo lo que se ocupa, o de una buena parte de lo que se ocupa en este momento para la producción de alimentos, y esto se ha elevado. A ver, Adolfo, te decía yo que aquí en Nicaragua llevamos 7 semanas con el precio congelado a través de un subsidio que anunciaba el gobierno, anda entre los 4 y 6 millones de dólares semanales. Eso ha permitido que se mantenga el precio del combustible y que otras cosas no se disparen por razones del precio del combustible.
Ok, mira, sobre la complejidad del contexto de los combustibles, hay tres elementos que hay que considerar que están íntimamente vinculados. El primero es el precio del combustible en sí, ¿verdad? Es decir, el precio del combustible en este momento está más o menos en el rango de cuando tuvimos el precio alto del combustible entre 2011, digamos, y 2014, aunque los precios cayeron un poco en ese momento de los alimentos, en relación, por ejemplo, a la crisis de 2008 al 2011 de los precios de los alimentos, pero está todavía centavos más bajo el máximo que se encontró en 2008, ¿verdad? Ahora, que se va a mantener el subsidio, eso depende de algunos factores. El primero es cuánto tiempo va a durar el precio alto. ¿Ves? Porque, es decir, los subsidios no pueden ser para siempre. Entonces, ¿cuánto va a durar ese precio alto? Eso significa uno, tenemos todavía nosotros la matriz energética, tiene un peso importante en el tema, el petróleo tiene un peso importante en la matriz energética. Ve en el peso del transporte, en el peso de muchos de los trabajos de máquinas en las plantas, en la producción, ¿verdad? Sobre todo en temas como el arroz, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Esa es la primera pregunta. Entonces, hay algunos factores, es decir, ok, primera respuesta es cuánto va a durar la guerra, digamos, en Ucrania y cuánto tiempo va a afectar este mercado de petróleo, este tema de la guerra de Ucrania. Eso podría ser un factor. El otro factor es que esto realmente relanza la industria de fracking en los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a hacer ese lobby para mantener ese precio alto? ¿Ves? Y el tercer problema es un problema mucho más estructural y es que el cambio de la matriz energética global ya comenzó y se está acelerando. Entonces, hacia el tema de las renovables, hacia el tema de nuevas tecnologías de batería y de almacenamiento de energía, no solamente son baterías de almacenamiento energético, sino ya son de energía cinética, de otro tipo de energía, de forma de almacenar. Se ha vuelto mucho más complejo el proceso. Entonces, no se están invirtiendo en nuevos yacimientos de petróleo. De hecho, en diferentes partes del mundo, licencias que se habían dado para la explotación de nuevos yacimientos o se han retirado o los inversores dijeron que no van a ir. ¿Ves? Porque hay una incertidumbre enorme sobre el mercado futuro del petróleo. Entonces, esto ha hecho que el precio estructuralmente del petróleo tienda un poco a ir a la alza. Además, por otro lado, toda la crisis generada por el COVID los 2 años anteriores, por la contracción económica global, por ejemplo, en los países del Medio Oriente, por dar uno de los ejemplos, con este incremento de los precios de los alimentos, ellos recuperan parte de las pérdidas de estos 2 años. Entonces, es decir, hay muchos intereses y hay algunas condiciones que hacen pensar que esto no va a durar poco tiempo, ¿verdad? No va a durar poco tiempo. Hay otro factor que es el tema de los fertilizantes. ¿Ve? Es decir, en el tema de los unos precios que solo se asemejan a los precios de los fertilizantes en la crisis de 2008, más o menos, que nunca antes había estado tan alto. Y lo que es preocupante, diría yo, es que, digamos, todo el mundo va a estar responsabilizando, es que la guerra ha generado, pero cuando uno revisa los datos, en realidad, la guerra ha provocado un incremento de 20%. ¿Ves? Tal vez ha provocado, sin duda alguna, un problema de acceso físico a los fertilizantes, sobre todo los que dependían de los mercados rusos y de los que dependían de los mercados ucranianos como Argentina, Brasil,
toda Europa, ellos, que además son centros productores de alimentos globales. Esa es la problemática. Entonces, es decir, pero más allá de eso, la crisis de los precios comenzó hace un año. Hace un año, eso no comenzó ahora. Entonces, hay otros problemas detrás, no solo la guerra. Entonces, ¿cuánto va a cambiar eso? ¿Cuánto va a durar eso? También hay una incertidumbre. ¿Ves? También hay una incertidumbre. Entonces, el tema es, y volviendo a tu comentario anterior sobre el tema de qué tanta seguridad alimentaria tiene Nicaragua, porque estamos consiguiendo la soberanía alimentaria, sí, pero en este contexto del petróleo, en este contexto de los fertilizantes, garantizar la soberanía alimentaria no significa que se esté garantizando la seguridad alimentaria. No es lineal el tema. Es decir, porque con estos fertilizantes y este petróleo en la matriz actual productiva que nosotros tenemos, no garantiza una adecuada gestión de los precios. Necesitarías producir de manera orgánica. Y no hemos, es decir, a pesar de que todos los gremios de Centroamérica constituyeron diversas alianzas desde 2006, 2007, como la Red Kazán primero, que es la Red Centroamericana de Seguridad Alimentaria, o la Alianza por el Derecho a la Alimentación Adecuada humana de la ADAC de Centroamérica, vinieron haciendo lobby, inclusive a nivel del SICA, para la transformación del sistema alimentario a un sistema alimentario más adecuado, climáticamente más adecuado, territorialmente, y además más adecuado justamente a este tipo de eventos, de petróleo y de fertilizantes. No se hizo, no se ha cambiado. Si vos revisar los datos, ¿cuánta área más es ahora orgánica? ¿Ves cuánta producción más? El corredor seco de Centroamérica es un buen ejemplo de eso. El corredor seco de Centroamérica sigue con la pecuaria inadecuada, sigue con la producción de granos inadecuada, sigue sin sistemas agroforestales inadecuados. Me explico, o sea, de 2000, en la última crisis de los alimentos dijimos, hay que cambiar el modelo del sistema alimentario. Los gremios dijeron que había que cambiar el modelo del sistema alimentario. No se cambió. Entonces, ¿producimos más alimentos ahora? Es posible que produzcamos más alimentos ahora. Es posible. Pero eso no significa que tengamos garantía en los precios y en los accesos a los alimentos. Es decir, ok, avanzamos en materia de soberanía alimentaria. Es posible. Pero no hemos avanzado en materia de seguridad alimentaria. Y yo creo que en ese sentido fue interesante que vos separaras justamente en la discusión en este programa la soberanía de la seguridad, porque están divorciados en este momento. Completamente divorciados en este momento. Sí, ¿no? Y además es importante entender, Adolfo, que seguridad y soberanía, aunque digamos se ocupan juntos en las oraciones, no necesariamente están juntos ni de la mano. Así es. Garantizar la soberanía y garantizar la seguridad son dos cosas distintas. Así es. Fíjate, ¿querés que te dé un ejemplo bien concreto de esa diferencia? Fíjate que los estudios del IFPRI, que es un centro de gestión de conocimiento justamente de seguridad alimentaria de diferentes agencias internacionales y de diferentes organismos internacionales, entre 2009 y 2010 hicieron un estudio en Centroamérica, un señor apellido Toreto, Torero. Muy interesante los trabajos que él hizo. Y él llega a una conclusión que es lapidaria en los estudios de ese momento. Él dice, los centroamericanos, con el alza de los precios de los alimentos, han pasado a comer menos cantidad, pero además menos diversidad. Y había sido sorprendente para ellos porque ellos hubieran esperado, y lo dijeron en algún momento en alguna de sus presentaciones, de que a menos cantidad hubieran ampliado la diversidad para atenuar el golpe, pero comieron menos cantidad y menos diversidad.
¿Qué dijo la gente vinculada a soberanía alimentaria? Eso es un problema de debilidad de la cultura alimentaria. Porque si nosotros hubiéramos tenido una cultura alimentaria adecuada, hubiera permitido el movimiento de las tomas de decisiones de consumo de la población hacia otros productos o hacia nuevos productos. O hubiera dicho, ok, en este momento, por decir algo, los mangos se me están cayendo, los voy a hacer jalea. Y entonces guardo vitamina C y guardo azúcares, porque el azúcar además está carísima. ¿Ves? Y guardo azúcares. O en este momento esto está barato, entonces hago esto, lo seco o lo hago jalea o lo hago alguna cosa. Toda nuestra cultura alimentaria no da para eso. La gente no sabe cuándo salen las frutas. En Centroamérica, por ejemplo, un dato fundamental, por decirte algo, es que las producciones de frutas varían cada 100 metros. ¿Ves? Es decir, si el jocote casi a nivel del mar comienza a producir a finales de febrero o marzo, cuando el jocote ya está a 400 metros sobre el nivel del mar, que es la cota máxima, que más o menos alcanza 300, 350 metros, ya te está produciendo en abril. ¿Ves? Igual el mango. El mango, cuando está a nivel del mar, te produce 2 meses antes o 3 meses antes del mango que vos tenés a 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Ves? Entonces, si nosotros tuviéramos una adecuada cultura alimentaria, tanto los gestores de políticas agroalimentarias, cuanto el sistema, los actores del sistema alimentario en sí, considerarían para su comercio y considerarían para sus estrategias estas diferencias de altura para abastecerse de productos. La agroindustria podría aprovechar esta diferencia de altura, pero no lo hace. ¿Ves? Es decir, ¿dónde vos ves las debilidades? Busca un valle y todo en el valle. Entonces se acabó la producción del valle, no hay más. Si hubieran agarrado un valle, un 100 metros más alto, otro valle 100 metros más alto, entonces ellos hubieran podido, por ejemplo, extender el acceso a su producto un mes más. ¿Ven? Entonces, y aquí es una de las pocas cosas que puede hacerse en esta crisis, es decir, es el tema de la cultura alimentaria. Ese tema de la cultura alimentaria, por ejemplo, lo trata y lo viene tratando la soberanía alimentaria desde el 97 por lo menos. Por lo menos desde el 97, 96. La FAO ha tenido 2 encuentros internacionales de nutricionistas. Creo que en 97, 95, 97 fue uno y como en el 2015 fue el otro. ¿Ve? Ha tenido 2 encuentros. La palabra cultura alimentaria no existe. No existe. ¿Ve? Y por ejemplo, si yo quiero tener una producción pecuaria adecuada en el trópico seco, en las laderas, significa que yo tengo que tener una población que coma oveja, que coma cabra, que coma boa y que coma garrobo para tener una proteína animal adecuada a ese territorio agroecológico. Pero le decís eso a la gente arruga la cara y saca la lengua, dice todo el mundo. Entonces, con ese así, nos cuesta horrores en materia ambiental, ese gesto. Nos cuesta calidad ambiental, nos cuesta agua. ¿Me explico? Entonces, sí. Es decir, la seguridad alimentaria no tiene todavía ese concepto estratégico que la soberanía alimentaria viene queriendo empujar, pero que tampoco ha sabido definirlo adecuadamente. ¿Ves? Sí, y me parece que ese es un rollo. Efectivamente, yo nada más me acuerdo del tema aquel de los conejos. ¿Te acuerdas que se empezaron a producir conejos como una proteína alternativa a la carne de res, carne de cerdo? Y no pegó. No pegó. Aquí en Nicaragua no pegó el tema del conejo. ¿No? No, la gente no, tal vez porque, qué bonito el conejo, ¿cómo voy a comer un conejo tan bonitos que son? A lo mejor fue eso, pues. Algo más que otra cosa. Sí. Pero bueno, hagamos una pausa. Hagamos una pausa en esta edición. Estamos conversando con Adolfo Hurtado en Sumando Vigores.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo, especialista en temas de seguridad y soberanía alimentaria. A ver, Adolfo, prácticamente lo que estás diciendo, lo que decías en la parte anterior del programa, es que estamos repitiendo casi al calco y tal vez dibujando lo peor, la crisis del 2008, 2009, 2010 en cuanto a seguridad alimentaria en Centroamérica. A ver, hay muchos elementos que son comunes entre esta crisis y la crisis anterior, muchos elementos. Hay otros elementos que son nuevos, hay otros elementos que se produjeron entonces y no ahora. Pero yo creo que sí lo que queda clarísimo, diría yo, a nivel de Centroamérica, no solamente de Nicaragua, es que hemos estado trabajando sobre lo urgente, ¿ve? Y no sobre lo importante, porque es decir, tenemos este tema del incremento del precio del petróleo y de los fertilizantes. Bueno, eso también lo tuvimos en la crisis anterior. ¿Nos va a afectar? Igual que en la crisis anterior. ¿Por qué? Porque no resolvimos el tema de la producción orgánica. No lo resolvimos. Si lo hubiéramos resuelto, ahorita nosotros estaríamos relajados o alertas por lo menos, pero no al borde del pánico. ¿Ve? Es decir, hay grandes diferencias. Es igual el tema, por ejemplo, de vamos a tener incremento de los precios de alimentos. La gente va a comer menos cantidad y va a terminar comiendo menos variedad. ¿Por qué? Porque no resolvimos el tema de la cultura alimentaria, que era un tema central, que también lo estábamos hablando en el tema anterior. Pero hay algunas diferencias también en relación a la crisis anterior que generan, digamos, menos tensión por un lado, pero nuevos riesgos por otro lado. Por ejemplo, en la crisis anterior, las especulaciones del sector financiero sobre el tema de los alimentos, que fue uno de los gritos que todo el mundo pegó al cielo, en este momento no parece que la tengamos. Ya, y de hecho, en aquel entonces, una de las razones por las cuales tuvimos este tema es porque cuando se produjo la crisis del Lehman Brothers, muchos de los inversionistas corrieron a otras inversiones como los commodities en alimentos, ¿ve? Y eso disparó, o sea, sirvió como refugio. No tenemos nada exactamente como eso realmente. Hay una crisis del Bitcoin, pero eso es un poco otra cosa. Además estaba el tema de los biocombustibles, entonces también mucha gente corrió a invertir en el tema de los biocombustibles y esto incrementó la demanda y terminó empujando también los precios hacia arriba y terminó generando un estrés sobre las reservas alimentarias, que también terminó generando problemas de presión de los precios. Eso tampoco lo tenemos en este momento. Los mercados de biocombustibles están relativamente regulados. En aquel entonces prácticamente no había regulación, ahora están prácticamente regulados. También ha habido una presión enorme para que el desarrollo de nuevas fuentes de biocombustible ocupan otras materias como por ejemplo los desechos forestales, los rastrojos y no necesariamente los alimentos, aunque todavía sigue siendo marginal en el cuadro general de los biocombustibles, no están presionando y la perspectiva, digamos, en los próximos años no hay perspectiva de que aumente sustancialmente. Entonces, esa parte realmente quita presión, ¿verdad? ¿A dónde está la crisis actualmente? Ok, hemos hablado del tema de la crisis de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Porque el petróleo se fue para arriba, los fertilizantes se fueron para arriba, pero además Ucrania y Rusia eran mercados de oferentes importantes en materia de
de trigo, de soja, de aceites como el girasol, ¿ve? Y son productos que se van a encarecer un montón y son productos que estaban vinculados a la elaboración de las reservas. ¿Ya? Entonces, eso va a ser un problema. De hecho, es tan problemático eso de ahí, de que Gran Bretaña, por ejemplo, está hablando de crear un puente militar, meterse la OTAN al Mar Negro, hacer de que se pueda crear un puerto libre del lado de, ¿cómo es que se llama este puerto más al suroeste? El de Sebastopol. No, Sebastopol es Crimea. Crimea, Después sí. tiene Mariupol, sí. Odessa. ¿Ves? Odessa, entonces, okay, en sí. Odessa. Ellos, ¿qué es lo que están diciendo los ingleses? Ucrania todavía tiene 1/3 de su producción del año pasado. Entonces, saquemos ese 1/3 de la producción del año pasado, generamos un puente de protección, es decir, esto es, se mete la OTAN al Mar Negro. Justamente uno de los argumentos de tensión de la guerra y que justificaron de parte de Rusia su invasión a Ucrania, para sacarle además una reserva de alimentos a un pueblo que probablemente no va a poder producir este año, y si produce va a producir realmente a la baja. Entonces, es decir, eso tiene un potencial de tragedia para el próximo año horrible. Es decir, bueno, aunque también sabemos que el siglo pasado las grandes hambrunas se produjeron por mecanismos de mercado, no se produjeron por quiebres de zafra, se produjeron por mecanismos de mercado. Es decir, muchas de las hambrunas se produjeron justamente en territorios que se habían dado producciones récord y que vía mercado las habían sacado. Y la gente pasó horrible, hambrunas terribles. ¿Ve? Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Entonces, además del riesgo de escalabilidad, ¿por qué es tan preocupante? ¿Por qué resulta un argumento tan riesgoso, interesante potencialmente para hacer? Porque el riesgo de que se produzca hambruna, acuérdate que las ayudas alimentarias globales, tanto de Estados Unidos y posteriormente a partir de la década de los 80 de la Unión Europea, terminaron desestructurando los sistemas alimentarios periféricos, es decir, de los países fuera de Europa y fuera de los Estados Unidos, y se volvieron dependientes de estos recursos alimentarios. De hecho, se habla de que parte de la cooperación de los Estados Unidos, claramente con Alianza para el Progreso, y aún con los fondos posteriores, y eventualmente también fueron emulados por Europa, es que le entregaban los alimentos a los gobiernos, se hacían fondos fiscales, abaratando el precio, también para que la mano de obra pudiera tener precios baratos y mantener la mano de obra barata, que es la que todavía vendemos en el tema de las maquilas en Nicaragua. Y se desestructuraron porque quebraron los productores locales. ¿Ve? Entonces el problema es que ahora ese flujo va a quedar paralizado. Entonces el riesgo de hay dos tipos de riesgos. Primero, que se produzca una crisis humanitaria por guerra o por hambruna en esta región. Y en esta región es tanto el sur de Sahara como Centroamérica. No creas que está muy lejos de nosotros esa tragedia, no. ¿Ve? Entonces, si se produce esta tragedia, y después vamos a ver por qué puede producir, que el otro elemento del contexto, esta tragedia va a provocar una migración, un flujo de migración que puede volverse incontrolable y puede volverse extremadamente violento, tanto para Europa como para México y Estados Unidos. Y eso es peligrosísimo. Es decir, esas son las perspectivas para el próximo año. Eso puede volver todavía mucho más complejo, porque para el próximo año tampoco hay perspectiva de que ni la guerra se haya resuelto realmente, ni los fertilizantes con sus precios se hayan resuelto realmente, ni que el petróleo se haya resuelto realmente. Es decir, el contexto se volvería todavía mucho más complejo con estas otras tragedias en desarrollo. ¿Ven?
¿Por qué, digamos, en el caso de Centroamérica? Ok, este es el tema de la guerra de Ucrania, que es un factor nuevo en relación a la crisis anterior. Pero hay otro factor que también no existió en la crisis anterior, que es el tema del COVID. Ve, el COVID en la crisis actual de seguridad alimentaria tiene dos caras, ¿verdad? Una directa, digamos, y una más indirecta. Las indirectas son los impactos económicos. Es decir, primero tuvimos 2 años de recesión global prácticamente, económica global o generalizada. Eso significa que la gente se volvió más pobre, tuvo menos empleo, tuvo menos seguridad de ingreso y ya comió menos. Es decir, ya mucha gente ya viene comiendo menos desde hace 2 años, no es que va a comer menos ahora, ya viene comiendo menos hace 2 años. Y en ese contexto es que eventualmente va a entrar la nueva crisis. ¿Ve? El segundo tema es de que si ya tenés un tema de recesión, ahora resulta que la recuperación se produce con altos niveles de inflación. Entonces, en esos altos niveles de inflación, los bancos centrales a nivel global están aumentando los intereses. Eso hace que el crédito se vuelva mucho más caro, ¿verdad? Y ese volverse más caro hace también que las inversiones y los recursos se vuelvan hacia las economías centrales, que son economías más seguras. Entonces, las economías periféricas o la economía, digamos, del resto del mundo, que no es Estados Unidos, Europa o China, quedan prácticamente sin liquidez. Eso significa que van a tener serias dificultades para políticas expansivas, políticas de generación de empleo y de ingreso. No se ve, ¿verdad? En eso de aquí. Pero además hay otro factor con este tema que tiene que ver con el carecimiento del crédito, y es sobre todo el CA3, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero sobre todo El Salvador, se endeudaron brutalmente. ¿Ve? Es decir, si Nicaragua no se endeudó tanto como los otros países, por N razones, no se endeudó, pero de todas maneras el crédito, el que tenga acceso va a ser más caro, pero los otros países además están más endeudados. Entonces, es decir, no solamente tienen un ingreso más caro, sino que además tienen una cuota de pago de deuda más alta en automático, porque el crédito se volvió más caro. Y eso que se vuelve más alto es menos fondos que ellos tienen disponibles para políticas que vayan a paliar la situación de hambrunas potenciales que ellos van a tener que enfrentar. ¿Ya? Entonces, eso va a volver la región que de por sí, es decir, esa violencia que ya vimos en El Salvador, tiene un gran potencial de dispararse. ¿Ve? La magre estabilidad política que tiene Honduras está a un descuido y desaparece, y lo que vaya a suceder en Guatemala es impredecible. ¿Ve? Porque además en el caso de Guatemala y de Honduras se produce en medio de un cambio importante de población de rural a urbana. Es decir, ellos hasta ahora están entrando en una situación donde su población urbana tiende a ser mayor. Entonces, la necesidad de generar empleo rápido y relativamente barato es estratégico para ellos, pero eso no se puede hacer con un crédito más caro, no se puede hacer. Y el problema es que en la medida en que la región se venga volviendo cada vez más inestable, que las institucionalidades tiendan a degradarse todavía más, porque esa es la tendencia, en la medida que se degraden todavía más, hay todavía menos probabilidades de que se produzcan inversiones necesarias que permitan esta generación de empleo para solventar la situación de inseguridad alimentaria que la gente va a enfrentar, porque ya llevan 2 años, vuelvo a decir, ya llevan 2 años mal comiendo, ¿ves? Con un gobierno absolutamente endeudado, con una institucionalidad absolutamente degradada, y ahora tiene un crédito más barato, más caro.
esta situación es particularmente peligrosa porque, es decir, si ya el cambio de los precios nos obligan de los alimentos y el incremento de los costos de la producción de los alimentos nos obligan a nosotros a establecer nuevas estrategias que necesariamente son expansivas en el gasto, se produce en un contexto donde ya no se puede expandir el gasto. Ok, mira, vamos a hacer la pausa y decías, recordabas que hemos estado trabajando en lo urgente y no en lo importante. Vamos a invertir un poco la forma en que hemos visto las cosas y empecemos a trabajar o empecemos a hablar desde lo local a lo regional. ¿Qué es lo importante? Es decir, las crisis generan oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que se han abierto para trabajar? Y ver lo importante en este momento. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz. Seguimos sumando vigores. Las crisis, Adolfo, te decía, crean oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que se abren para nosotros en esta crisis que tenemos en ciernes para garantizar seguridad alimentaria? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Mira, yo diría que hay algunas oportunidades. Yo miraría, digamos, como una oportunidad de corto plazo, que además es el único instrumento que yo en este momento visualizo. Espero que hayan otros, ¿verdad? Y después hay oportunidades de largo plazo, es decir, oportunidades de largo plazo es concentrarnos en lo importante y no solamente en lo urgente. Ya la oportunidad de corto plazo es algo de que es importante y nos resuelve un problema urgente. ¿Ve? El otro es realmente tema importante. Comencemos con la primera. En este momento tendría que ser estratégico para el país en particular, yo diría para Centroamérica en general, el tema de el abordaje de una vez por todas del tema de la cultura alimentaria, de una vez por todas. Es decir, un abordaje que nos permita optimizar los recursos alimentarios que tengamos disponibles, por un lado. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en la huerta, que siempre te estoy hablando de mi huerta, siempre tenemos, por ejemplo, zanahoria. Nosotros plantamos zanahoria de diversos colores, porque además la zanahoria que vos plantas en tu patio y te la comes directa, sabe bastante distinta a la zanahoria que compras en el supermercado. Esa zanahoria, igual que los rábanos, nosotros también plantamos rábanos, a mí me encantan los rábanos. Nosotros nos comemos la hoja. ¿Ves? La hoja las picamos y las usamos en ensalada o las picamos y las revolvemos con huevos, como hacen, por ejemplo, en San Juan de Limay. Es una práctica alimentaria en algunas comunidades de San Juan de Limay. Agarrar la hojita y revolverlas con huevo y hacer torta de huevo con hoja. Creo que es una buena práctica. Que ya existe en Nicaragua, creo que tendría que optimizarse mejor. ¿Ve? Otro ejemplo de optimización es, a esta altura ya no es necesario pelar la papa y tirar la cáscara. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque los agroquímicos cambiaron. La razón por la cual se mandó en los 60 a pelar la papa y tirar la cáscara es porque el veneno se concentraba ahí. ¿Ve? Ahora ya no es necesario, pero no solamente no es necesario, es que resulta que la mayor cantidad de nutrientes y los nutrientes de mayor calidad alimentaria nutricional están en la cáscara. Entonces, si nosotros ocupamos la cáscara, no solamente vamos a tener más materia orgánica para consumir, sino que además vamos a tener una mucho mejor nutrición. ¿Ves? Otro ejemplo de optimización del recurso alimentario es no sobrecocer los vegetales.
En Nicaragua agarramos los vegetales hasta que ya están casi deshechos y ya los ponemos en la mesa. No, los vegetales en general se pueden comer crudos, casi crudos, al vapor, y se optimiza, porque si cuando la gente cose los vegetales o los pasa por agua mucho tiempo, lo que mata automáticamente es la vitamina C. Y la vitamina C es esencial. ¿Ve? Ese es uno. Lo segundo de la materia en la cultura alimentaria es recuperar productos que hemos perdido, que todavía en parte de Centroamérica se mantiene el consumo de garrobo, se mantiene en algunas partes de Centroamérica y Nicaragua, el consumo de búhos igual, el consumo de cabra, el consumo de oveja, de todo eso es posible. ¿Por qué? Porque son productos que pueden servir de como no consumen productos locales, no son tomadores de precio. El garrobo es una carne de altísima digeribilidad que demanda muy poca energía para su consumo. Por eso nuestras poblaciones originarias lo ocupaban para los enfermos, para las personas ancianas. Es decir, es un producto que tendría que ser básico, por ejemplo, para las clínicas, para mujeres gestantes, básico por su calidad. La cultura alimentaria tendría que recuperar eso de ahí. Tendríamos que también pasar a educarnos para entender que a diferencia de altura, nosotros vamos a tener diferencias de floración, ¿ves? Que a diferencia de suelo, nosotros vamos a tener diferencias de sabores, porque la gente a veces no puede disfrutar el mango de tal lugar o el aguacate de tal lugar, porque no sabe o no ha aprendido a diferenciar que el solo tener un suelo distinto produce un sabor distinto. ¿Querés probar esa de ahí? Podés agarrar un café podés probar un café por ejemplo, de Jinotepe, que es suelo volcánico cuaternario, con un café de, por ejemplo, el Nueva Segovia, que son suelos volcánicos terciarios, o un café del este de Matagalpa, que es suelo calcáreo. Vas a ver la diferencia que hace el café, el sabor en el café. Entonces, esta es una oportunidad. ¿Qué es lo que realmente es de largo plazo? De largo plazo tenemos que hay que cambiar el sistema alimentario. ¿Ve? Hay que volverlo orgánico, ¿ve? Y no por moda, además de que es más saludable, además nos protegería hay que cambiar el sistema alimentario. Un sistema alimentario que además considere eso que señalaba, las diferencias de altura, un sistema alimentario que también aproveche todo eso frutas que se caen por aquí o por allá. Y además, por ejemplo, y con esto voy a terminar, tenemos la niña. Entonces, es decir, este año vamos a tener agua y todo el mundo dice, ay, qué buena onda, vamos a tener agua, vamos a tener más producción. Pero vamos a tener más agua significa que vamos a tener más escorrentía, porque no tenemos sistemas agroforestales. Si tuviéramos sistemas de alimentos, tendríamos menos tragedia. Pero como no lo tenemos, lo que va a hacer es esa cantidad de agua más que podríamos haber aprovechado, va a caer sobre la planicie del Pacífico, va a caer sobre las planicies del Atlántico, como ya está sucediendo. Va a caer sobre el valle de Ciudad Darío, y de Sébaco, como ya está sucediendo. Entonces, lo que era una oportunidad se va a volver una tragedia. ¿Por qué? Porque el sistema alimentario es inadecuado. Entonces, es el momento de volver a poner en la agenda política de Nicaragua y de toda Centroamérica un nuevo sistema alimentario. Pero ese nuevo sistema alimentario demanda necesariamente una nueva cultura alimentaria. ¿Ves? Son grandes oportunidades, porque si trabajamos en esto que es importante, en la próxima subida de los precios de los alimentos, en la próxima niña, o en el próximo niño, en el próximo incremento de los petróleos o de los fertilizantes, vamos a estar protegidos. Yo le sumaría tal vez, Adolfo, tecnificación. Las transferencias tecnológicas importantísimas. Un tema importante que tenemos en Nicaragua es que nosotros dependemos del dios sol y la diosa lluvia
Entonces, si quieren esos dioses llover en Nicaragua, entonces tenemos producción, si no, no tenemos producción. Y ese es un serio problema, es decir, hay que trabajar el tema de riego, por ejemplo, para poder garantizar cosechas de agua, etcétera, etcétera, para poder garantizar que realmente, sea cual sea la condición climatológica, podamos producir. ¿Puedo hacerte una sugerencia? Ajá. Sería interesante si pudieras, por ejemplo, mandar un equipo a Cusmapa, a una de sus comunidades, que te voy a mandar el nombre, que en este momento no la tengo. En Cusmapa hay una comunidad que cuando yo estuve en el programa de seguridad alimentaria en la FAO en 2006, 7, 8, se había comenzado a intervenir, se establecieron sistemas agroforestales. Esa comunidad de sistemas agroforestales, que era una comunidad extremadamente pobre, pasó a generar microdiques en las microcuencas y terminaron enterrando agua. Y a partir de ahí terminaron haciendo riego por gravedad y terminaron haciendo parcelas de producción de alimentos. Esa comunidad hoy por hoy tiene estudiantes en la universidad estudiando agroecología y agronomía. Esa comunidad, porque cambió su sistema alimentario. Esa comunidad cuando ya para el niño de 2009, esa comunidad prácticamente ya no tuvo pérdida de producción, solamente redujeron un poco a su área, porque el riego, o sea, el sistema todavía no estaba suficientemente maduro, pero ellos lo han madurado desde entonces. Sería muy interesante que se pudiera hacer todo un seguimiento de las técnicas del sistema alimentario que ya existen, porque no hay que inventar, ya existen, han estado siendo desarrolladas, han estado siendo transferidas. Lo que no se ha hecho es masificarse. Eso es lo que no se ha hecho. Y lo que no se ha hecho todavía de ninguna manera prácticamente, diría yo, es ocupar tecnologías de la información para desarrollar un sistema alimentario más incluyente. Es decir, porque el gran problema que tienen los pequeños productores es cuándo vender, a quién vender de la mejor manera posible y de la manera más segura. Son cosas que se resuelven con tecnología de información. O sea, no necesitamos tractor, no. Necesitamos tecnología adecuada. Y las tecnologías adecuadas pueden ser diversas, inclusive imágenes satelitales que te digan el tema de los suelos y de la agua. Puede ser, pero no es todo. Por ejemplo, la gestión del banco de semillas comunitarios, que ya tiene casi 15 años en desarrollo. Eso es un desarrollo de semillas microlocalizadas. Esa es una tecnología de alta precisión. De alta precisión. ¿Por qué las semillas mejoradas en Centroamérica han tendido al fracaso? Porque las semillas mejoradas presuponen un único ambiente homogéneo de suelo, de agua, de clima y no sé cuánto. Y Centroamérica tiene 200 microclimas y tenés una semilla. Sí, efectivamente. Efectivamente, es un tema de visión, Adolfo. Quiero agradecerte esta platicada hoy sobre este tema tan importante. Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo, especialista en seguridad alimentaria. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Néstor. Que tengan una buena temporada. ¿Cómo no? Una temporada de lluvia que se avecina para la segunda parte del periodo lluvioso en Nicaragua con Niña. Con esto cerramos esta edición de Sumando Vigores. Esperamos que haya sido de provecho para usted la conversación.